Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. El Gobierno va a aprobar esta mañana 2 decretos para salvar la subida de las pensiones. Va a separar el decreto ómnibus que el Congreso le tumbó la semana pasada y da el paso que se resistía a dar, trocear esa norma que incluía varias medidas sociales. Los 2 decretos tienen previsto aprobarlos esta mañana el Consejo de Ministros. En uno irá la subida de las pensiones y otras medidas del llamado escudo social. En otro irá la moratoria antidesahucios con la que pretendía proteger a las familias más vulnerables, pero que PP, Vox y también Junts creen que sirve para defender a los ocupas. El Gobierno quería, y así es como lo planteó con el decreto ómnibus de la semana pasada, que todo fuera en el mismo pack, en la misma votación. Ahora, en la reunión que empieza en hora y media en la Moncloa, partirá el decreto para impedir que las pensiones pierdan este mes esos 50 euros que contemplaba la subida. La pregunta es entonces, ¿qué va a pasar con el resto de medidas? ¿Qué apoyos tendrá la moratoria contra los desahucios de las familias vulnerables? Sastre, buenos días. Buenos días. Barceló, el Gobierno ha negociado contrarreloj y existía la duda de si ambos decretos iban a salir ya hoy del Consejo de Ministros o se dejaba uno de ellos a la semana que viene para dar más tiempo a la negociación. Y al final, Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Al final quiere aprobarlos hoy mismo. Otra cosa es que haya asegurado el apoyo no tanto para el de las pensiones, que parece claro que va a salir, sino para el que protegía contra los desahucios a las familias vulnerables. Sí, la intención del Gobierno es lograr una mayoría en el Congreso que le permita aprobar ambos decretos, pese a que la semana pasada el Congreso le tumbó el único texto, ese decreto ómnibus que no contó con el respaldo de PP y de Junts. Hoy el Consejo de Ministros vuelve a dar el paso, aprueba 2 textos diferentes, uno que contiene la subida de la paga de los jubilados y otras medidas del escudo social que sí que cuentan con un consenso mayoritario, y un segundo texto con la moratoria antidesahucios que se ha perfilado. Se han introducido ligeros cambios para dar garantías a los pequeños propietarios que dejen de cobrar el alquiler. El Gobierno intenta así cuadrar el círculo, convencer tanto a los socios nacionalistas vascos e independentistas catalanes como a los grupos de izquierdas cuyos votos son necesarios también. No ha habido, dicen desde Junts, contactos ni negociaciones con el grupo parlamentario que dirige Carles Puigdemont, entonces no se pronuncia por ahora sobre cuál va a ser el sentido de su voto, clave para saber si el Gobierno logrará o no convalidar esos textos. Pero la noticia a esta hora es esa: el Consejo de Ministros va a aprobar este martes 2 decretos con la subida de las pensiones y el resto del escudo social, y otro con la moratoria antidesahucios que la semana pasada tumbaron PP y Junts. Guille, gracias. Hasta luego. Miren, vamos a ver qué es lo que presentan mañana. Desde luego, si quieren contar con nuestro voto, el Partido Socialista sabe lo que debe llevar escrito ese decreto. Y por lo tanto, todo lo demás es buscar estirar esta polémica para decir que el PP está en contra de la actualización de las pensiones, cuando saben ellos y los pensionistas que no es así, que no es verdad. Esto dijo de las pensiones Miguel Tellado, el secretario general del PP, que estuvo anoche en Hora 25. Aimar le preguntó por la concejala del PP que se fue a un mitin de Pedro Sánchez en Teruel para llamarle hijo de puta. Tellado acusa al PSOE de estar impulsando la polarización y sostiene que cuando Pedro Sánchez se vaya de la Moncloa, la política se saneará. Si hay que expulsar de los partidos a todos los que insultan, Óscar Puentes ya no estaría en la política activa. Yo no sé si recuerda que a un periodista, a un compañero suyo, le llamaba saco de mierda. O llamó drogadicto a un presidente de otra nación. El número 2 del PP justificó también el rechazo de su partido a la regularización de migrantes y defendió la comparecencia que tuvo ayer Feijóo en el Congreso para hablar de la DANA. David Junquera, buenos días. Buenos días. Hizo la cabriola Tellado para colocar al PP en el centro en ese asunto de la regularización. Nosotros estamos en contra de la regularización masiva de inmigrantes. Es un disparate. Nuestra postura no es ni la postura del Partido Socialista, que es puertas abiertas a la inmigración ilegal, y también estamos en contra del discurso de Vox, que es todos fuera. Le dijo el número 2 del PP a Aimar que regularizar sí, pero estudiando caso a caso, que esta regularización que está planteando el Gobierno es ilegal y va contra la política que se está implementando en Europa. También presumió del desempeño de Feijóo en la comisión DANA. Para Génova, lo de ayer estaba orquestado para dar un empujón a Pilar Alegría en la campaña aragonesa, y el intento le salió rana al PSOE. Creen que Feijóo vapuleó
este es el verbo, a todos los grupos y que destrozó al mirlo blanco de la izquierda, en referencia a Gabriel Rufián. El líder del PP salió presumiendo de que se le había hecho corta una comisión que duró 3 horas y media. David, gracias. Gracias. En El Abierto con Miguel Ángel Campos contrastaremos lo que dijo Feijóo en el Congreso con lo que ha quedado ya acreditado en la instrucción de la jueza de Catarroja sobre cómo fue la gestión de Mazón el día de la Dana. Su comparecencia de ayer dejó el enfrentamiento entre Feijóo y varios diputados como Rufián. Entiendo yo que el presidente Mazón se da cuenta que uno puede opinar lo que quiera, pero cuando la gente no te da la razón, lo más honesto es irte. Y creo que el señor Mazón hizo lo que debería de hacer. Usted encubrió a un homicida y a un psicópata durante un año, que no estaba donde tenía que estar, y por lo tanto la gente murió porque no dio las órdenes que tenía que dar. Y usted lo está comparando con un descarrilamiento. Si yo tuviese responsabilidades de gobierno, usted ya me habría llamado asesino y hubiese traído un trozo de carril y lo hubiese puesto en su escaño. No sé si es más ignorante o arrogante. Más arrogante que usted es imposible. Porque usted está siendo Señor bastante Rufián. arrogante. No, usted ha empezado sus intervenciones llamándome mentiroso y no se lo acepto. Vamos, es que no es opinable. No se lo acepto. ¿Cuándo piensa dimitir? Si usted ya ha mentido. Si usted dijo que estaba informado a tiempo real. Usted me pregunta y yo digo, ¿usted tiene alguna información para esclarecer alguno de los asesinatos de ETA pendientes en los juzgados? No la tengo, país? no la tengo. El comodín de ETA, ¿no? Yo no tengo por qué callarme. Cuando le escucho a usted hablar de cuerpos sin vida, de delitos y de ilícito. Pero comprenderá usted que yo tengo derecho a poder hablar o no. Este último enfrentamiento de Feijóo con Óscar Matute. Hoy quien comparece en el Congreso es el ministro de Transportes, Óscar Puente, para dar explicaciones tras el accidente de Adamuz y de las incidencias ferroviarias que siguen todavía. Ayer mismo Adif tuvo que pedir a los operadores que retirasen las últimas frecuencias entre Madrid y Barcelona porque son tantos los retrasos que los trenes siguen en las vías en la franja en la que Adif necesita que estén libres para asegurar su mantenimiento. Ayer volvimos a ver retrasos de varias horas en ese trayecto mientras siguen los trabajos para recuperar la conexión directa entre Madrid y Andalucía. Y mientras además en Cataluña sigue sin funcionar a pleno rendimiento el servicio de Rodalies. De hecho, hace unos minutos ha tenido que ser suspendido temporalmente. Vamos a volver a la estación de Sants. Martí Olive, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sí, se ha tenido que suspender por un problema de señalización en el centro de control de Adif de Barcelona, similar a lo que pasó hace 2 semanas. Se han suspendido las líneas durante unos minutos. Desde Renfe nos dicen que ya se está recuperando el servicio, pero esto hará que haya retrasos en toda la red durante toda la mañana. Una red que continúa con las mismas afectaciones que ayer. Hay limitaciones de velocidad en 180 puntos y también tramos de 10 líneas que siguen cortados por las obras. Por lo tanto, también se mantiene el servicio alternativo por carretera, así como el refuerzo de los buses interurbanos. Martí, volvemos a Sants en un ratito. Gracias. Vosotros. El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha reconocido ante el juez que se reunió 2 veces con Leire Díez. Dice que ella le ofreció información sobre supuestos seguimientos que la policía política del gobierno del PP había hecho sobre Sánchez, pero que eso no se lo contó a Sánchez. También declaró ante el juez Antonio Hernando, que contó que él también participó en una de esas reuniones con Leire Díez cuando era adjunto del gabinete de la presidencia del gobierno, cuando trabajaba en la Moncloa. Aunque dice Hernando que eso tampoco se lo dijo a Pedro Sánchez. Ahora, el juez baraja citar a más trabajadores del PSOE que acudieron también a reuniones con la llamada Fontanera de Ferraz, que se presentaba a sus encuentros como enviada del PSOE. Isabel Vega. Buenos días. El juez que investiga las supuestas maniobras de Leire Díez para desactivar causas judiciales ha preguntado a la Fiscalía si cita como testigos al que fue director de comunicación del PSOE y al número 2 de Santos Cerdán en la Secretaría de Organización. Ambos habrían acudido a las 2 reuniones que la exmilitante socialista y el empresario Javier Pérez Dolcet mantuvieron en Ferraz a finales de abril de 2024. Díez y Dolcet ofrecían audios de Villarejo apuntando a una persecución de Pedro Sánchez por los negocios de su suegro. De los encuentros testificaron ayer Cerdán y Antonio Hernando y coincidieron en 2 cuestiones: que lo que ofrecían no era novedoso y que no reportaron a Sánchez lo que allí se habló. Cerdán indicó que fue así como conoció a Leire Díez, que se presentó como periodista. Negó haberle encargado nada o haber tenido con ella más relación. No era mi mano derecha, llegó a asegurar, según las fuentes consultadas. La volvería a ver cuando ella le presentó su renuncia como militante, aunque también le llamó para preguntarle cómo estaba cuando salió de prisión.
Eliges escuchar desde un podcast sobre la hibernación de los lémures hasta literatura gótica en audiolibro. ¿Y no vas a poder elegir los años de fijo y variable en tu hipoteca? Con las hipotecas naranja de ING tienes más opciones. Y así estás justo donde quieres estar. Más información en ing.es. Bienvenidos a la nueva era de Mapfre. La era en la que no estamos solo para cuando pasan cosas, sino también para hacer que las cosas pasen. Porque hay que estar muy seguro para hacer algo que te hace sentir inseguro. Para que desde hoy te atrevas a ir. Vamos, ¿dónde vas? Mapfre. Hola, soy Carlos Arguiñano. Mi súper es ahora también el número 1 en fruta y verdura fresca. Ahora en Lidl naranjas por 0,79 el kilo ahorras un 43%. Y con Lidl Plus bananas por 1,05 el kilo ahorras un 32%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hoy empieza en Barcelona el juicio contra Marga Aguilar, una mujer que vive con su padre de 92 años, en la que ha sido la casa familiar desde hace 3 décadas y que ahora es propiedad de un fondo de inversión. El propietario anterior le había prometido un alquiler indefinido, pero el fondo quiere que se vayan. El fondo le ofreció a cambio un piso en Gracia, en el barrio de Gracia, que es uno de los distritos más caros de la ciudad, pero ella descubrió que allí vivía otra familia, a la que también querían desahuciar y rechazó la casa. La empresa la ha demandado y hoy comienza el juicio. Radio Barcelona, Ferran Dalmau. El verano de 2024, Marga recibió un burofax diciéndole que tenía que irse de su casa tras más de 30 años allí como inquilina. Lógicamente te tiemblan las piernas, te coge ansiedad y no das credibilidad. Entendí que aquello era un error. Llamó a los propietarios y fue entonces cuando supo que un fondo de inversión había comprado su bloque. Con esta gente no hemos podido hablar con una perspectiva de que cómo vamos a solucionar esto quedándonos aquí. Ellos las opciones que te dan es siempre a partir de que te vas de aquí. El fondo quiere ofrecer los pisos por habitaciones y quiere que Marga y su padre se vayan. Vivo con mi padre, tiene 92 años, tiene una dependencia. Ellos nunca han dejado de pagar el alquiler y reclaman que tenían un acuerdo verbal con el antiguo propietario conforme podían quedarse para siempre. Y de hecho yo no di, entre comillas, importancia a esa renovación, porque así me lo transmitía él, no había ningún problema. Hoy Marga llega a juicio para intentar alegar que debido a la vulnerabilidad de su padre y el acuerdo previo con el antiguo propietario, tiene derecho a seguir viviendo en su piso. Desde hace unos días les estamos contando el caso de una promoción de vivienda pública en Alicante que adjudicó un piso a la concejala de urbanismo que dimitió y los familiares de una directora general del ayuntamiento que también dimitió y a la mujer de un funcionario de la Consellería de Vivienda. Ahora la Generalitat Valenciana ha suspendido de empleo y sueldo a este funcionario por haber omitido datos que, si hubiera hecho constar, hubieran dejado sin piso oficial a su mujer. Alicante, Elena Escudero, buenos días. Hola, buenos días. Sí, lo ha confirmado la investigación interna abierta cuando estalló el caso el pasado 29 de enero tras las informaciones que ponían en duda la limpieza del proceso. El resultado del informe de la Dirección Territorial de Vivienda ha sido demoledor. Este funcionario, ahora expedientado, fue el encargado de revisar, tramitar y acreditar favorablemente un expediente de visado en el que la solicitante era su mujer, que consiguió uno de estos pisos de VPP de lujo. El marido habría omitido datos clave sobre su unidad de convivencia, ocultando ingresos y propiedades que, de haberse sumado, habrían invalidado el acceso a la vivienda protegida. Ante la gravedad de los hechos, la Generalitat ha confirmado que va a trasladar la documentación a Fiscalía de forma inmediata. Eso sí, desde el Consell se han apresurado a desvincular cualquier responsabilidad política, en este caso asegurando que ningún cargo público está implicado. Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento? Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. ¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra. Apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número 1 en zumos exprimidos. Papá, ¿qué me vas a preparar para mi cumple? Estoy en el Corte Inglés y, bueno, puedo escoger algún vino que te guste o pregunto, que aquí me recomiendan muy bien. Un gran reserva si haces un asado de los tuyos, un verdejo si prefieres pescado o un albariño si me sorprendes con marisco. Y claro, un buen cava que tendrás que brindar por mí, ¿no? Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido 6.
de septiembre de 1978. Y si tu fecha no ha resultado premiada, tienes otra oportunidad con el número de la suerte, que es el 2. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Hoy por hoy, Àngels Barceló. Antes de continuar, vamos a volver en este punto a la estación de Sants en Barcelona, porque Martí Oliver ha vuelto a caer el servicio de señalización de Rodalies. Sí, el mismo error. Ahora mismo todas las líneas de Rodalies suspendidas. Lo acaba de anunciar Renfe hace unos minutos. Se ha replicado este problema que os contábamos, que había parado la circulación durante unos minutos. Ahora mismo los técnicos de DIF que están intentando reparar la incidencia, pero la noticia ahora mismo es que toda la red de Rodalies vuelve a estar suspendida. Pues vuelvo contigo al inicio del abierto. Gracias. A vosotros. Vamos con otras cosas. Después de identificar a los agentes del ICE que mataron al enfermero Alex Preti, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado que los agentes migratorios tendrán que llevar una cámara corporal para registrar su actividad en la calle. La realidad es que las persecuciones que han conmocionado al país se siguen produciendo, aunque la Casa Blanca trata de contener la tensión con anuncios como este de las cámaras. Fueron los vídeos que grabó la gente, los ciudadanos que estaban allí, los que permitieron desmentir la versión oficial que acusaba a Alex Preti de ir armado y de haberse enfrentado a los policías que lo mataron. Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días. Una medida que los demócratas llevaban tiempo reclamando y que ha anunciado la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, la cara visible de esta crisis y de quien la oposición pide la cabeza. En general, las cámaras suelen ser positivas para las fuerzas del orden porque así la gente no puede mentir sobre lo que está pasando. Esta ha sido la reacción del presidente Trump minutos después del anuncio. Noem explica que la decisión tiene efecto inmediato para todos los agentes de Minneapolis y añade también que en cuanto haya financiación, las cámaras corporales se extenderán en todo el país. Una clara concesión para los demócratas en el Capitolio en plenas negociaciones con los republicanos para volver a financiar el gobierno. Negociaciones en las que Trump se ha involucrado personalmente. Porque en el centro del debate está un proyecto de ley que incluye fondos para los agentes del ICE, a quien los demócratas exigen cambios en su forma de operar, como dejar de ir con la cara cubierta o obtener una orden judicial para hacer redadas. Hoy se cumple un mes de la captura de Nicolás Maduro y un mes después las relaciones entre la Casa Blanca y el nuevo gobierno de Caracas parecen cada vez más engrasadas. Delcy Rodríguez se ha reunido con la enviada especial de Estados Unidos en su país y ha designado al nuevo embajador en Washington después de 7 años sin relaciones diplomáticas. Desde Caracas, Manuel Covela. Delcy Rodríguez recibió en el Palacio de Miraflores a Laura Dogú, encargada de negocios de la Unidad de Asuntos para Venezuela. En sus redes sociales, el Ministerio de Comunicación venezolano afirmó que el encuentro se produjo en el marco de la agenda de trabajo entre la República Bolivariana de Venezuela y los Estados Unidos de Norteamérica, sin ofrecer mayores detalles. Dogú, por su parte, informó a través de la cuenta de su embajada en X que en la reunión reiteró las 3 fases que el secretario de Estado Marco Rubio ha planteado para Venezuela. Tras el encuentro, Venezuela, en voz del canciller Iván Gil, anunció la designación de su representante diplomático en Estados Unidos. Plasencia, de ascendencia canaria, se trasladará con su equipo en los próximos días a Estados Unidos. Y un nuevo ataque ruso esta madrugada ha provocado daños importantes en la infraestructura energética de Ucrania, donde la temperatura ronda los 20 grados bajo cero. Ataques a gran escala que afectan a varios edificios en Kiev y en Kharkov y que llegan en la víspera de que se celebre en Abu Dhabi la segunda ronda de conversaciones trilaterales entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos para poner fin, o intentarlo, a la guerra después de 4 años de la invasión rusa. Y con otro temporal más sobre la península ibérica empiezan a aparecer dificultades añadidas porque el agua cae ahora sobre terrenos ya muy mojados a lo largo de días y que en algunos casos no están acostumbrados a tantas precipitaciones. Eso advierte la EMET de los riesgos de suelos saturados y la atención que se debe prestar a deslizamientos. Javier Ruiz Martínez. La EMET llama la atención estos días no solo por la cantidad de agua que caiga, sino por dónde lo hará. Es la vida que pasa el agua por encima del puente, es increíble. El mapa que hace la agencia y que mide humedad de suelo en capa superficial a 25 milímetros dibuja España entera en verde fuerte, lo que indica el 100% de agua en esa capa. Solo hay una mancha amarilla que corresponde a las zonas más secas de nuestro país.
En el resto, los suelos tan saturados de agua pueden complicar la situación. Generan aumentos rápidos de caudal de ríos, el agua no cala, se desliza y se lleva la capa más rica en nutrientes del suelo. También produce daños a las plantas. Entendamos el suelo como una red de partículas físicas, de química. En esa red hay poros. Lo explica Felipe Bastida, del Centro CEBAS del CSIC. Esos poros se saturan de agua y eso llegaría a asfixiar a la raíz. A falta del balance oficial, todos coinciden en que estamos viviendo un invierno y sobre todo un enero muy húmedos. Veremos si bate el 2009-2010, que ostenta el récord. Aquel año subimos de 290 litros por metro cuadrado de media en España. Y en 10 minutos el abierto. Con Ignacio Escolar, Cristina de la Hoz y Josep Ramoneda. Son ya las 8:20 de la mañana, las 7:20 en Canarias.